Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Con nosotros, como todos los días, el pastor Noé Rivera. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Betty. Hemos llegado al final de otra semana, esperando siempre que todo lo que hayamos hecho sea para edificación de aquellos que nos oyen. Así es, hermano Noé. Siempre una enseñanza es de mucha bendición para nosotros, porque no sabemos en cuál parte de nuestra vida nos vaya a servir. Amén. Siempre tenemos que estar preparados. Hermano Noé, hemos venido hablando acerca del reino de los cielos y ha estado enseñando un poco acerca de ese reino en estos tiempos, amén. Y una de las cosas que hemos entendido es ese llamado. Porque es tan importante que cuando alguien hace el llamado a venir y entrar a ese reino de los cielos, es importante hacerlo. ¿Usted qué nos puede enseñar acerca de ese llamado? Fíjate que dentro de todas las enseñanzas que el Señor Jesús enseñó, valga la redundancia, acerca del reino de los cielos, habló también de aquellos que rechazan el entrar en el reino de los cielos y aquellos que entran sin haber nacido de nuevo, que entran al reino de los cielos no siendo parte del reino de los cielos. Porque al principio de la programación esta semana hablamos de la cizaña, ¿verdad? Que Satanás plantó la cizaña juntamente con el trigo y que en las iglesias hay cizaña también, gente que no se ha convertido. Y ahora vamos a ver en la Escritura una parábola donde el Señor Jesús nos habla acerca del reino de los cielos y nos indica esta situación. En el capítulo 22 del libro de Mateo dice en el versículo 2, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, dice, a su hijo. A veces cuando la gente ve esto, automáticamente asume que esto es en las bodas del Cordero. Y entonces, pero nos vamos a dar cuenta que no es las bodas del Cordero. Él está hablando de este rey que hizo fiesta de bodas a su hijo porque nos quiere dar una lección en cuanto, o quiere que entendamos lo que esto significa. Cuando un rey en estos tiempos hacía fiesta de bodas, el rey proveía todo, todo. Cuando los invitados llegaban, tenían una vestimenta que tenían que usar, porque el rey quería que todos estuvieran como uniformados y que el que sobresaltara ahí era el príncipe, el hijo. Él era el que iba a estar diferente. Entonces, por eso nos dice que es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas, porque vamos a continuar leyendo que esto nada tiene que ver con las bodas del Cordero, que a veces la gente agarra esto y lo aplica a eso otro, y luego las cosas no encajan, porque vamos a ver qué es lo que pasa. Y envió a sus siervos, dice, a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Entonces, no puede ser posible que en las bodas del Cordero el Señor esté llamando a gente y nadie quiera ir a las bodas. ¿Ves? Eso no es posible, porque cuando hablamos del periodo de la gran tribulación, que la Biblia marca que son 7 años, que la iglesia es raptada, llevada al cielo, entonces vemos que hay un periodo de 7 años de gran tribulación en la tierra, y esos son los mismos 7 años de fiestas de bodas en el cielo. En el cielo no se le va a estar rogando a nadie que entre, a nadie. No va a estar pidiéndole a Dios, miren, vengan, entren. Eso se hace ahorita y lo hacemos nosotros porque somos embajadores de Cristo, como que si Dios dice rogase por medio nuestro. Y se le habla a la gente y se le dice, se le exhorta, se le llama y la gente no quiere, como en los días de Noé, dice la Escritura. Bien, entonces dice que volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Entonces, ¿quiénes son los convidados a quienes mandó a llamar? En este caso es Israel. Israel. Entonces, ¿y con quiénes mandó a convidarlos a su boda? Primero con Moisés, después
envió a los profetas. Y de último envió a su hijo. Por eso hay una parábola donde dice que de un rey también, o un dueño de unas tierras que dejó, dice, a los labradores y luego se fue lejos. Y después envió a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron. Y de último dijo, enviaré a mi hijo. Y a este lo mataron también, que era el Señor Jesús. Entonces, los convidados es Israel. Los siervos que llegaron a llamarlos son los profetas. Y dice, mas ellos, sin hacer caso, dice que se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, mira esto, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Por eso el Señor Jesús dijo al pueblo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, porque ellos mataron a los profetas. Algunos los aserrucharon, a otros los clavaron, aun cuando llegaron los apóstoles también a ellos los mataron, mataron al hijo. Ellos afrentaron a aquellos que eran enviados y los terminaron matando. Entonces, dice, al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, dice, y quemó su ciudad. Ahora, ¿quiénes son sus ejércitos? Y eso es lo que a veces la gente no entiende. La Biblia dice, Dios es sabio y traerá el mal. Entonces, ¿cuáles fueron los ejércitos que llegaron a quemar la ciudad? Eso fue Roma. Roma llega y quemó la ciudad. Destruyó a Jerusalén y mató a todos estos. Esos ejércitos eran enviados de Dios. Dios fue el que los envió para castigar, como cuando envió a Nabucodonosor y Jeremías les decía, ustedes entréguense a Nabucodonosor porque Dios dice que si ustedes se entregan van a reservar su vida, etcétera, y ellos no quisieron. Y ellos comenzaron a contratar a los egipcios para defenderlos. Y luego Dios les dice a través de Jeremías, ese báculo en el que ustedes confían también va a ser llevado cautivo. Y Nabucodonosor no solo conquistó a Israel, conquistó a toda la tierra que había ahí y aún mismo destruyó a los egipcios. Entonces, a veces la gente pensaba que no iban esto no iba a llegar, pero la Biblia habla de Nabucodonosor como siervo de Dios. Y luego Dios levanta a los medos y a los persas con Ciro y Darío, y a los dos también se les llama siervos de Dios, aunque no eran cristianos, pero eran siervos, porque Dios es el que quita y pone reyes. Entonces envió a su ejército. ¿Qué ejército? Roma. Roma llegó y quemó la ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Entonces dice, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, dice, a cuantos halléis. Entonces, ¿quiénes eran los convidados? Israel. Y entonces, ¿a quiénes? Cuando ellos no quisieron, ¿a quiénes fueron a llamar? A los gentiles. A nosotros, los gentiles. Gloria a Dios por eso. Amén. No a los no judíos. Y entonces los siervos, aquí ya está hablando de los apóstoles. Aquí está hablando ya de aquellos que llegaron a predicar el evangelio. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Quiénes son los malos y buenos? A lo vil y a lo menospreciado, a eso vino el Señor. Entonces allá en Juan dice, a lo suyo vino, no a los suyos, a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Israel. A lo suyo vino y los suyos, ahí sí ya es plural, ya está hablando individualmente, dice, no le recibieron. Mas a los que le recibieron les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos los gentiles, los no judíos. Y entonces dice, y entró el rey
para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Por eso hablamos de que estas no son las bodas del Cordero, porque no es posible que en el cielo se cuele alguno. No es posible que alguien se agarre del calcañar de alguien cuando venga el rapto y ¡pum! Y se fue y entró al cielo y allá en el cielo no sabe ni qué hacer ni nada y el Señor lo ve ahí y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo te me colaste? No, esto no habla del reino de los cielos. Precisamente por eso es tan importante saber de qué nos está hablando la palabra, porque precisamente cuando lee uno y se encuentra este tipo de mensajes como, y entró uno que no tenía la vestidura, dice uno, ¿cómo puede ser posible que en el cielo entre alguien así? Pero es porque no estás consciente de lo que estás estudiando, lo que estás leyendo. Exactamente, no te ubicas porque es importante ubicarnos en qué es lo que la Escritura está enseñando. Entonces dice que entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Dice que mas él enmudeció. Entonces, sabes que a Dios no se le cuela a nadie. La cizaña va a ser arrancada y echada al fuego. Ninguna cizaña entrará en el cielo, ninguna. Entonces, ¿cómo entró este? ¿A dónde entró? Este entró a las bodas porque cuando entró, como decía al principio, el rey daba la vestimenta y todo el que entraba se iba poniendo su vestimenta que el rey había proveído, era gratis. No tenían que hacer nada, solo presentarse y se les daba la vestimenta. Sin embargo, este entró de alguna manera, se coló, se metió por una ventana, no dice la Escritura cómo entró ahí, pero no aceptó la vestimenta que era gratis. No tenía que hacer nada. Entonces eso habla de que a nuestra iglesia se mete gente que no acepta la vestimenta y está en la iglesia. Y ese parece que fuera, pero no es. Entonces, ¿quién lo discierne? El rey. ¿Por qué no lo encontraron los siervos? Los siervos no lograron discernir quién era este, pero el rey automáticamente llega con aquel y le dice, ¿por qué no tomaste la vestimenta? Si era gratis, alguien se nos puede entrar a la iglesia y después de años de oír predicaciones y arrepiéntanse y todo, nunca se convierte. Y en aquel gran día, cuando el rey lo encuentre, le va a decir, ¿por qué no? ¿Y qué dijo él? Nada, porque no tiene excusa, no tiene cómo defenderse y decir, yo no sabía, a mí nadie me dijo, etcétera, nada. Dice que enmudeció. Y entonces dice que el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, ¿cuáles son las tinieblas de afuera? No sé si en este punto habla de la gran tribulación. Exactamente, porque a veces las tinieblas de afuera, al crujir de dientes, la gente dice, lo echó al infierno, pero aquí todavía no es. Recuérdate que el infierno es la primera muerte de los que no creen van al infierno. Pero cuando ya sea el juicio final, dice que el Hades, hablando del infierno, dice que también será echado al lago de fuego, que es el destino final para Satanás, para los demonios y el infierno mismo. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Cómo entró este hombre ahí? No se sabe. Pero la vestimenta hay que tomarla porque de otra manera no se puede estar en el reino de los cielos. Amén, hermano Noé. Como decía usted, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Y todavía es tiempo, todavía está ese llamado para aquel que quiere recibir esa salvación. Amén. Porque no solo lo más importante es la salvación, que es lo más precioso y lo más grande, pero todo aquello que Dios nos da extra. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva y fue un gusto estar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Dios le bendiga, pastor. Dios te bendiga, Dios los bendiga, hermanos.